Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy domingo. Espero que ustedes la escuchen en el día de hoy, no pongan resistencia a la palabra de Dios, sino que por el contrario déjense guiar por la palabra misma. No por lo que vaya a decir César Arias como si fuera de cuenta de César Arias, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la verdad. En él vamos a encontrar la verdad de la vida, en la palabra. Si usted tiene un pensamiento contrario a lo que dice la Biblia, estás equivocado, muchacho. Estás equivocado. Adivine cuánto, 100%, ni siquiera 99%, 100%. Pero si tu pensamiento o tu comportamiento en la vida es acorde a lo que está escrito en la Biblia, usted está en lo correcto, 100%, ni siquiera 99%, 100% correcto. Porque la palabra de Dios no nos deja a nosotros titubear. ¿Será que sí será verdad? Pero esto sí es así. Pero Dios sí querrá decir esto. No, es así y es así. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios y ustedes no se confundan. Y si están confundidos, entonces me buscan. Yo les enseño la palabra de Dios. Yo les indico dónde está, dónde dice, qué es lo que está diciendo. Y lo buscamos junticos. Pero no se empecine a pensar equivocadamente, y es que yo soy así y a mí nadie me hará cambiar, porque eso es ser un estúpido en la vida. Pero vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 25, 6, 10a. El Señor prepara un festín y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo. Lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Isaías 25, 6 al 10. Estamos hablando del juicio final. Está hablando Isaías y profetizando precisamente sobre el juicio final, que todos los que actúen correctamente en la vida y actúen en el nombre de Dios y obedezcan las normas, mandatos, preceptos y decretos del Señor, vivirán en la eternidad. Eso es lo que está diciendo Isaías en el día de hoy, que el Dios Todopoderoso preparará un festín. Así como cuando nosotros vamos a cumplir años, que en la casa nuestra nos preparan un festín, invitan a los amigos de uno y a los vecinos y hacen una gran fiesta y celebramos juntos ese acontecimiento especial. Así como cuando uno recibe a un campeón y les preparan una gran agasajo y de todo para celebrar con ellos. Así dice el Señor que va a hacer ese juicio final, que los que le han obedecido, los que han estado con Él, los que se han, óigalo, yo lo voy a decir así mucho porque a veces hasta tiende la gente a confundirse, ¿cierto? Y en esa confusión está, los que le han obedecido y los mandatos, preceptos, normas y decretos, quiere decir los impecables, ¿no? Son los que habiendo pecado se arrepintieron. Son todos ellos. Los que habiendo pecado muchas veces en la vida, en el último minuto se arrepintieron de todos sus pecados. Buscaron un sacerdote, se confesaron, murieron en paz, recibieron la Eucaristía y entendieron claramente que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Esos son los que van a recibir eso. ¿Quiénes son ellos? Los que obedecen los mandatos del Señor. ¿Y qué es obedecer? Es que si yo he pecado, voy donde un sacerdote y me confieso. Porque Jesucristo dijo que el que cometa pecados, busque un sacerdote y el sacerdote lo absolverá de sus pecados.
El que quiera obedecerme, pues que coma y beba el cuerpo y la sangre de Cristo y tendrá vida eterna. Esos son los que le obedecen al Señor y esos son los que está escrito acá. Así es que no piense que son los impecables como los protestantes. Esos somos nosotros, porque como nosotros decidimos no volver a tomar, nosotros decidimos no volver a fumar, nosotros decidimos no volver a cantinas, no volver a participar en fiestas, no hacer nada inmundo, ni nada de esas cosas, sino que nosotros nos hemos comprometido a glorificar al Señor y a aleluyarlo todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿le obedecen? Van a misa, se confiesan, comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo. No, eso no. Entonces no, ustedes no son. ¿De qué le sirve a un hombre decir que no fuma, que no bebe, que no toma, que no comete adulterio, pero no le obedece al Señor? De nada le sirve. Como dice el padre Luis Toro, mi hija se salió de... Mi hija se metió a los evangélicos. Y dice el padre Luis Toro, mejor que se hubiera metido de prostituta. Eso es la misma cosa. Y mejor que mi hija se meta a evangélico que a prostituta. Mejor que sea evangélica y adore a Dios. Pues es el mismo cuento. Es como si se hubiera metido a prostituta, solo con una pequeña diferencia. Que las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera, porque una prostituta y un publicano se arrepiente de sus pecados, se salva, mientras que un evangélico no. Se va a sostener en una ideología falsa de Dios, en una doctrina de demonios de Dios, creyendo que está en Dios, pero si no le obedece a Dios, no. Más fácil se condena a un evangélico, un protestante, que a una prostituta. Eso está escrito acá, muchachos. Vamos a leer Salmo 22, 1, 3, y bueno, es un resumen. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Salmo 22. Ese Salmo 22 sí que lo confundimos con el Salmo 91. Siempre me ha encantado a mí el Salmo 22. El Salmo 22 es hermosísimo porque nos dice cómo debemos estar con Dios y qué debemos esperar de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si yo ando por los caminos de Dios, nada me falta. Hay una situación en estos momentos en Israel bastante delicada, triste por demás. Y es que Palestina, un pueblo palestino, está reinado por un grupo extremista que llama Hamas. Y ese grupo extremista tiene a los palestinos viviendo un calvario total ante Israel. Los palestinos de por sí son como buena gente, pero están pagando el plato por unos tontos que decidieron hacerle la guerra a Israel. Israel, quien no conoce quiénes son los extremistas, pues va y le declara la guerra a los palestinos. Y en estos momentos el pueblo palestino sufriendo. ¿Por culpa de quién? De unos tontos que se creen con derecho de ir a matar niños, jóvenes, adultos, ancianos, por matarlos solamente por llevarle la contraria a Israel y por declararle la guerra a Israel. Es lo más estúpido del mundo que puede cometer un ser humano por soberbia y arrogancia. Y en este pasaje bíblico vemos que quien camina en los caminos de Dios marcha bien. ¿Qué pasó? Al otro lado estaban haciendo una fiesta que supuestamente a la paz, una fiesta de drogadicción, de sexualidad y de todo. Una de esas rumbas que nosotros acostumbramos a ver aquí en la Unión y en cualquier parte, donde los jóvenes van y se divierten y bailan y meten drogas, pepas y de todo. Y algunas muchachitas de esas pues van y se prostituyen y de todo. Y resulta de que nada tiene que ver con Dios. Nada tiene que ver con Dios. Pues bien,
Vinieron este grupo extremista, Hamas, vinieron en unos parapentes, paracaídas, se lanzaron sobre esos jóvenes y mataron a un montón de gente y secuestraron como a 150 y se los llevaron. Esos jóvenes estaban con Dios, esos jóvenes eran de Dios, esos jóvenes seguramente habrían pronunciado el Salmo 22, el Señor está conmigo, nada me falta y en verdes praderas me hará descansar. Esos jóvenes no andaban con Dios. Si hubieran andado con Dios, seguramente que nada les hubiera pasado. Pero el problema es ese, que a veces creemos estar con Dios, pero no le obedecemos a Dios. Y las consecuencias son estas. Dios nos los protegió, nos los cuidó. Eso no significa que yo, por ejemplo, que quiero estar con Dios todo el tiempo, no vaya caminando por ahí en la carretera y de pronto una bala perdida me alcance. Y César no es que lo protegía a Dios, no es que lo cuidaba a Dios. Pues Dios sí me cuida y trato de caminar por los caminos de Dios y busco no meterme en problemas con nadie. Sigamos avanzando. Filipenses 4 es una carta de Pablo a los Filipenses 4, 12, 14, 19, 20. Todo lo puedo en aquel que me conforta, es un resumen. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gustó este pedacito. En pago mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo. Conforme a su espléndida riqueza en Cristo. Quiso decir que entre más creamos en Cristo, más Él nos cuida, más nos protege, más nos ayuda. Entre menos sea la riqueza en la creencia en Cristo, menos nos ayuda, menos nos protege, menos nos... Es de acuerdo a su fe en Cristo. Y él dice, Pablo le escribe a sus filipenses, oiga, yo conozco la riqueza, yo viví entre los judíos, papá, a mí me crió Gamaliel, me educó Gamaliel, yo lo tuve todo, mis papás no fueron ningunos pordioseros, lo tuve todo, pero así como lo tuve todo, también tuve pobreza. Yo conozco la riqueza y también conozco la pobreza, yo también sé lo que es comer bastante y aguantar hambre, yo lo conozco todo, pero todo se lo entregué a Cristo. Porque Cristo es el que me sigue, Cristo es el que me guía. Por eso es que termina agregando esto. De acuerdo a la riqueza que tú tengas en Cristo, así Dios te dará bastante o te quitará. Es lo que está diciendo también, así es que es muy parecido a lo que hemos leído hasta el momento. Vamos a leer San Mateo 22, 1, 14. A todos los que encontréis, convidadlos a la boda. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo, ¿a quién les va a hablar? Mucha atención en esto que yo se los he enseñado. Tenemos que saber escuchar la palabra de Dios y preguntarnos a quién le está hablando Dios en ese momento, el contexto, por qué le está diciendo a quién. Entonces es importante leer y escudriñar las escrituras. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas. Oiga, no les está hablando directo, sino en forma de parábolas. ¿Qué es lo que le quiere decir a este pueblo? A los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo. A los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo es a los que le va a hablar. No es a la multitud, no es a la gente, es a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los prepotentes, los que se sentaban sobre la, ¿cómo es que dice una frase por ahí? Sobre la cátedra de Moisés, los que se sentaban sobre la cátedra de Moisés e impartían justicia. A ellos es que les está hablando, a esos prepotentes que se creían el poder. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir.
Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás le echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaran con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué mensaje? Parábolas. ¿Se acuerdan de otra parábola parecida a esta? Que creo que fue la de ahora 8 días. Que el Señor hizo un lagar, sembró un viñedo, construyó un lagar, le construyó cerca alrededor y dejó a unos administradores encargados y que se fue de viaje. Y después, pasado el tiempo, mandó él a sus criados a que le respondieran por lo que él había dejado sembrado, y que lo que hicieron fue aporrear a esos enviados. Y entonces el Señor dijo: vea, pues estos mandó a otros y a esos también los apedrearon y los aporrearon y a otros los mataron. Y entonces dijo: voy a mandar a mi hijo, a él sí lo respetarán, a él sí le darán cuentas. Y cuando ellos lo vieron, dijeron: este es el dueño de la herencia, matémoslo y quitémosle todo y quedémonos con esta herencia. Y pregunta el Señor a esos personajes: ¿qué hará el Señor contra ellos? Y ellos respondieron: pues matarlos, quitarlos y poner a otros administrando la finca. Y entonces el Señor les dice: así son ustedes. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra que ustedes están desechando. Es este mismo evangelio con otra parábola diferente. Recuerde que le está hablando a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo. Y les está contando esto: venga, cierto rey tenía un hijo y se iba a casar el hijo. ¿Quién es el hijo? Cristo. ¿Quién es el rey? El Dios. ¿Y quién es el hijo que se va a casar? Pues el Jesucristo. ¿Y quién es la novia? Pues su iglesia, la iglesia católica. La iglesia. Esa que construyó en Mateo 16, 18. Y le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te entrego las llaves del cielo, y lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. A esa es la novia de Cristo, su iglesia. ¿Quién se va a casar? Cristo se va a casar con su novia, la iglesia. ¿Cuándo está hablando de eso? Isaías lo dijo. Isaías está pronosticando que va a haber un gran festín, que va a haber una gran boda, que va a haber y que los convidados de esa gran boda son la iglesia de Cristo, porque se van a casar y Dios los va a recibir en el cielo. Y en esto le está diciendo a estos hombres, que son los saduceos y fariseos, le está diciendo esto: a ustedes se les entregó para que administraran la finca y ustedes se apoderaron de ella. ¿Cuántas veces he mandado yo profetas? Isaías, Jeremías, Josías y otros. Y a todos ellos ustedes los mataron. Todos sus antepasados mataron, porque hacen con el trono, porque hacen con la finca, porque hacen con el viñedo. Mando a mi hijo y ustedes también lo estropean. Lo van a matar, lo van a crucificar. Esa es la historia que está escrita acá. Y entonces les dice: oiga,
Mandó el rey a los convidados. ¿Quiénes son los convidados? Su pueblo elegido, el pueblo que sacó de Egipto, el que lo llevó por 40 años durante el desierto y les entregó la tierra prometida. Y les dijo, esa es. Y les dijo, cuando venga mi hijo, pues recíbanlo, pero no lo quisieron recibir. Decidieron fue matarlo por envidia, por rabia, porque les estaba quitando el negocito del diezmo y todas esas cosas. Y entonces el Señor explica aquí que esos hombres estaban invitados como primera persona al banquete. Jesús vino a ellos y ellos lo desconocieron. Eran los invitados al banquete. No quisieron creerle a Cristo, no quisieron obedecerle a Cristo, sino que por el contrario lo desecharon, lo mataron. Ole, uno se pregunta qué sería de esos sumos sacerdotes de ese tiempo. Todos en el infierno. No todos, porque creo que ahí hay unos que se arrepintieron. Hay unos que se arrepintieron y estuvieron con Jesús y participaron con Él y todas esas cosas. Pero la mayoría al infierno. Ahí dice que los mandó al infierno, atarlos de manos. Pero no nos vamos todavía hasta allá. Vámonos con esta primera parte que es la buena. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a los criados, ahorita viene la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con el tiempo moderno. Ya Jesucristo dijo, no quisieron recibirme esto, entonces vayan a los gentiles, vayan a los paganos, vayan a todos los pueblos, porque ya les será quitado el reinado a los que les será dado el reino de Dios. Y ahora se lo vamos a entregar a todo el mundo, y por eso es que dice acá que fueron donde los pobres, los humildes, los ciegos, los inválidos y cuanta persona creía en Cristo, de ellos era el reino de los cielos. En todos los que creyeran en Cristo va a ser el banquete. Eso es lo que está profetizando Isaías. Para todos los que le obedezcan a Cristo va a ser el banquete, para todos ellos. Para ellos es el banquete, pero viene una partecita terrible. Porque yo no hablo de no cosas terribles. Y mire, esta cosa terrible está aquí. Amigo, el rey entró a saludar a los comensales. Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca y entonces el rey dijo a los camareros, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y sabe quiénes son estos? Terrible, los protestantes. Los protestantes. ¿Quién es ese que se encoló a la fiesta? Los protestantes, que dicen creer en Dios, pero no le obedecen. Dicen aleluyar a Dios, pero no le obedecen. ¿Y dónde está escrito esto que estoy diciendo? Cuando Jesucristo dice estas palabras terribles, que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán estos, y muchos me dirán, Señor, nosotros aleluyábamos, arrojábamos demonios, nosotros arrojábamos demonios y profetizábamos, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les dice en esa, no los conozco. No los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Y aquí les está diciendo de esta manera terrible, porque yo no estoy diciendo no cosas terribles. El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es esos personajes. Es algo terrible lo que yo estoy diciendo, porque los protestantes, en su forma peculiar de actuar, obedeciéndole a un pastor y no obedeciéndole a Cristo, prefieren creerle a un pastor mentiroso que creerle a Cristo en su palabra. Y es lo que está diciendo acá, amigo, ¿usted cómo hizo para entrar a esta fiesta si usted no creía en Cristo? ¿Cuántas veces Cristo le dijo, vaya y se confiesa?
donde un sacerdote porque así obtendrás la misericordia de Dios. Y dijo, no, yo no voy donde un sacerdote porque es un hombre pecador igual que yo, peor. Vaya, coma el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí estoy yo en el cuerpo, en esa hostia. No, eso es un simbolismo, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Amigo, ¿usted cómo hizo para entrar acá si ni siquiera me obedecía? Hágame un favor, átenlo y arrójenlo a la oscuridad, donde será el llanto y el lloro y el crujir de dientes. Los protestantes, para todos, voy a decirle para quiénes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos pastores hoy están regresando a la Iglesia Católica? ¿Cuántos protestantes hoy están regresando a la Iglesia Católica? Se han arrepentido de ese pecado de apostasía y han regresado a la Iglesia de Cristo. Han regresado a la confesión, han regresado a la comunión, han regresado a los sacramentos. Para ellos no es esto. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero solamente los protestantes, no, los malos católicos, que tienen pensamiento protestante. Yo que voy a confesarme con un hombre que es un pecador igual que yo. También hay católicos, malos católicos, que dicen yo soy católico, apostólico y romano, y no obedecen la palabra de Dios. ¿Ustedes entendieron esto? Yo espero que sí, porque así como les estoy diciendo es que está escrito, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, donde quiera que todos estemos.